Después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón sufrió la ocupación de las fuerzas estadounidenses. Durante este periodo se cerraron fábricas, se realizó una desmilitarización del país. Japón perdió el 42% de la riqueza nacional y el 44% de la capacidad industrial. Asimismo, su población sobrepasaba la cifra de 80 millones, además de alrededor de 6 millones de repatriados que llegaban del extranjero. 2 años más tarde, en 1947, se creó una nueva constitución que concentró todo su esfuerzo económico en la mano de obra y en la industria pesada. Los japoneses se dedicaron a reconstruir su país y a desarrollar nuevas tecnologías. Rápidamente la nación avanzó en innovaciones en el sector automotor y comenzó a brillar en grupos como la informática, la electrónica y la robótica. Sus productos competitivos comenzaron a ser muy demandados en los mercados internacionales, y esto fomentó la circulación de la moneda extranjera dentro del país e impulsó la reactivación de la infraestructura y la economía. Para la década de 1960, Japón ya superaba a las naciones de Europa Occidental y seguía a Estados Unidos como una potencia industrial y tecnológica. En las décadas posteriores, Japón se consolidó como la segunda potencia mundial, como el principal aliado económico de Estados Unidos. De esta manera, Japón logró lo que se conoce como el milagro económico japonés. Tan solo 2 décadas después de la Segunda Guerra Mundial y de haber sobrevivido a 2 bombas atómicas, Japón fue sede de los Juegos Olímpicos de 1964, una época que aprovechó para mostrar al mundo su renacimiento con el primer tren bala del mundo, un tren que conectaba la ciudad de Tokio y de Osaka con una velocidad de 300 km por hora. Para el mundo la reactivación de Japón fue prácticamente un milagro, ya que con tan solo el 11% de sus tierras cultivables y sin reposos petroleros o mineros, pues les tocó explotar el mejor capital de todos, que es el capital humano. Después de la guerra, Japón se dedicó a reconstruir su país e innovar en nuevas tecnologías, fortaleciéndose en campos como lo es la electrónica, la robótica, la informática, haciendo que todos sus productos se volvieran supremamente cotizados por todo el mundo, ya que todos querían comprar productos de Japón en ese momento, haciendo que su moneda se recuperara de una de las crisis tan horribles que sufrió este país después de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a la educación, vale la pena resaltar que en Japón se busca la manera de que se tenga un equilibrio en cuanto a los conocimientos que se le está brindando a los alumnos de todas las instituciones educativas, exceptuando las instituciones de educación superior. El sistema educativo japonés está organizado principalmente en 5 etapas, las cuales son jardín de infancia, escuela elemental, escuela secundaria inferior, escuela secundaria superior y universidad. Durante el periodo de la educación elemental y la secundaria inferior, la educación es pública, gratuita y obligatoria, encargándose la educación privada de los sectores que no son obligatorios mayormente. En el siguiente cuadro se pueden ver las horas lectivas de los estudiantes japoneses en estas etapas de formación. Nótese que el enfoque primario en la escuela elemental es el aprendizaje del lenguaje y la formación moral. En cambio, en la secundaria inferior se brinda una formación más productiva y se ofrecen campos de libre elección. Las escuelas secundarias superiores, por su parte, manejan un sistema de créditos en el cual se deben cursar como mínimo 80 créditos, del cual cada crédito equivale a 35 horas de escolaridad de determinadas materias. Asimismo, podemos encontrar las entidades de educación superior, como lo son las universidades, y también podemos encontrar las escuelas misceláneas. Bien, el modelo educativo de Japón, digamos que se rige o prioriza la memorización en lugar del pensamiento crítico y la creatividad en cuanto a la resolución de problemas. Esto digamos que tiende a ser algo problemático, ya que no se le está enseñando a los estudiantes como tal a razonar, sino solo a recoger datos. Bien, sumado a esto, también se tiene que quienes no entienden los temas o quienes no suelen tener un buen desempeño académico son segregados a otros salones para no afectar a quienes digamos que sí tienen un buen desempeño, ¿sí? Y quienes tienen, digamos, los mejores desempeños en determinadas materias pueden optar por cursos, digamos, en la tarde para, digamos, avanzar aún más
en esos temas. Digamos, quien vaya bien en matemáticas puede estar aprendiendo algo de cálculo o ese tipo de cosas así. Bueno, Japón hace unos años se consideraba por ser de los mejores en el ámbito de la electrónica, debido a que marcas como Sony, Panasonic o Sharp eran marcas reconocidas por todo el mundo que generaban no solamente un producto a un buen costo, sino también realizaban una alta calidad del producto y revisaban cada detalle que pudiera tener. Japón en los últimos años se ha desarrollado tecnológicamente de maravilla, que donde puede en la electrónica avanzar en la fabricación de elementos de dispositivos semiconductores, en la fibra óptica y sus avances, y a su vez en general en el campo de la electrónica en cada dispositivo, o incluso en la formación de los ingenieros. Son una de las características de Japón frente a la electrónica. Bueno, antes de que Japón se posicionara como un país de carácter fuerte en la electrónica, esto se debe a que un americano llamado William Edwards llega a Japón y comienza a hacer un entrenamiento de los ingenieros en 1950 muy fuerte y concentrado en que cada detalle pudiera llevarse a cabo con la mejor precisión, así dando una mejor calidad al producto y permitiendo a los japoneses que su producto no fuera reproducido con una facilidad. Bueno, últimamente en Japón, ahora en el mundo, se utiliza una producción modular. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo, ya sea digamos en varios países, se puede generar una parte de un dispositivo como un celular. Se puede hacer una parte en Corea, otra parte en Taiwán, otra parte en Japón. Sin embargo, en Japón no es muy común esta producción y por eso se ha ido yendo un poco al olvido o incluso a quedarse atrás, porque ya no utiliza como debería los avances dentro de otros países, sino que solo se centra en generar un producto dentro de su propio país. Tanto así que, a pesar de que tiene una muy buena calidad y mantiene un precio más o menos estable, aunque elevado, Japón se demora bastante en producir un dispositivo, al contrario como lo pueden hacer otros países. Japón, al ser uno de los países pioneros en electrónica, se encuentra a la cabeza en los avances de esta. Algunos de los avances más notorios son: en el campo de la robótica. Considerado como el país de los robots, Japón es uno de los mayores exponentes de robótica, consiguiendo la creación de robots humanoides que a este año conviven con personas y ayudan con diversas tareas como oficio de las casas, el cuidado de los niños y ancianos, la compra en tiendas, etc. Estos robots ya son capaces de desplazarse de forma autónoma, memorizar frases, esquivar objetos, reconocer voces, interpretar sentimientos, entre otras funcionalidades. Otro de los avances son los trenes bala. Japón es reconocido como pionero en el desarrollo del ferrocarril de alta velocidad, y no era para menos, ya que en el año 2015 el tren Maglev, abreviatura de vehículo superconductor de levitación magnética, alcanzó los 603 km por hora en un viaje de prueba. Actualmente se sigue trabajando en este modelo para que sea mucho más estable y se espera que esté listo para su uso convencional en el año 2027. Actualmente los trenes de uso convencional en Japón son los Shinkansen. Son trenes balas que alcanzan velocidades de hasta 320 km por hora y cubren casi todo el país con su red ferroviaria. Y por último, en el área de la energía solar. Después de la catástrofe nuclear de Fukushima, los japoneses empezaron a buscar fuentes de energías alternativas, y no solo más seguras, sino también más respetuosas con el medio ambiente. Pero no de forma convencional, con paneles solares en los edificios o en los tejados de las casas, sino que quieren traer la energía desde el espacio. Este es un proyecto de la JAXA, la cual es la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, y planean enviar una nave al espacio que sería la responsable de recoger la energía solar y enviarla a través de microondas a la Tierra. Las ventajas de este tipo de obtención de energía es que sin la influencia de la atmósfera, que es la que absorbe gran parte de la radiación solar, la presencia de nubes o la distinción entre día y noche, se conseguirá la suficiente energía
como para dejar de lado las otras fuentes más contaminantes y peligrosas. La comparación entre Colombia y Japón se puede ver desde dos perspectivas. Por la parte de la cultura, Colombia tiene una gran riqueza, las personas se sienten cómodas con ello, por lo que no se preocupan por crear o mejorar. Los japoneses, por su parte, intentan mejorar y practicar constantemente, además de que son bastante organizados, aplicados y disciplinados con lo que deben realizar. Por la parte de la electrónica, aunque algunos colombianos tienen buenos emprendimientos e ideas, debido al poco desarrollo de tecnología en Colombia recurren a irse a otros países donde puedan continuar con ellos y de esta manera mejorar su calidad de vida. En cambio, en Japón se ve su gran desarrollo tecnológico, por lo cual las personas tratan de aprender mediante la práctica y continúan fortaleciendo al país. También destinan muchos recursos a las investigaciones y son perfeccionistas en los artefactos que crean. Y aunque nos podemos hacer la pregunta, ¿la solución estaría en que los colombianos realizaran sus emprendimientos en el propio país? Podríamos traer de ejemplo el mismo Japón, quien daba becas para que sus ciudadanos estudiaran en otros países pero volvieran al mismo para ayudar a su mejora, además de que se ve la importancia de la educación. Pues un hecho a resaltar en cuanto a la relación entre Colombia y Japón es la mencionada por la misma embajada del país extranjero, donde afirman que existen más de 80 empresas japonesas de tecnología, en especial de las TIC, en nuestro país. Además que es el primer inversionista de Asia en Colombia, y aunque esto ayuda a que Colombia esté en vía de desarrollo, no es suficiente para que lo llegue a ser.